Estás escuchando Ecos y Sombras, una producción de Perenne Podcast. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Ecos y Sombras. Los recibe con mucho gusto su anfitrión Pablo García. Y el día de hoy vamos a platicar con María de los Ángeles, la cual tenemos aquí de invitada. ¿Cómo estás, María? Hola Pablo, buenas noches. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Yo también estoy muy bien, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti por invitarme. No, hombre, gracias a ti por aceptar la invitación. Ángeles nos va a platicar de dos experiencias que tuvo ella con dos leyendas mexicanas. La primera es la que por excelencia es la más famosa y reconocida a nivel mundial, que es La Llorona. Y la segunda es un folclore que no solamente es mexicano, también es europeo, ¿no? De hecho, creo que tal cual la conocemos ahora, esta leyenda nace en Europa, después toma fuerza en Estados Unidos, con Salem y todas estas partes boscosas. Estamos hablando de las brujas. Y pues bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, hay que aclarar que para los que no conozcan la historia de La Llorona es un ente, es un fantasma, un alma en pena que se la pasa gritando por sus hijos en la noche y que tiene que estar cerca de un cuerpo de agua, ya sea un río o un lago, ¿no? La leyenda es muy particular. ¿Tú conoces la leyenda, Ángeles? Pues hay varias versiones. Claro. ¿No? Hay una que a mí me ha impactado más, que es la que un profesor leyó cuando yo iba en sexto grado. Uh-huh. ¿Puedes contarla? Pues yo recuerdo que el maestro nos leyó esa leyenda y va más o menos así. Hace muchos años, por la época de la conquista en México, cuando comenzó la mezcla de razas, había un capitán español que se enamoró de una indígena. Esta indígena fue bautizada, fue convertida al catolicismo y el nombre que recibió ya bautizada era María Luisa. Uh-huh. Y el capitán se llamaba José Luis. Uh-huh. Entonces él pues se enamora de esta mujer y la lleva a su casa. Y ella pues se siente muy feliz y se siente vista, reconocida, importante, valiosa, porque pues la llevan a una casa diferente a la donde ella vivía, ¿no? Y era la señora de la casa. Entonces pues pasa el tiempo y ella se embaraza, pero él tuvo que salir a España cuando empezaba el embarazo de María Luisa y pues no la pudo llevar, obviamente, ¿verdad? Y se fue. Entonces ella se queda a continuar su embarazo y su vida en México y él va a España, pero va exclusivamente a casarse. Si recuerdas que antes los matrimonios eran arreglados. Sí. Entonces ellos ya habían pactado su matrimonio allá y fue para casarse con una española noble. Entonces se casa, vive todo su embarazo, María acá en México, nacen los bebés y él viene de regreso. Cuando regresa ve a los niños, se enamora de sus hijos y allá en España la mujer española no podía tener bebés. Y como ellos se habían casado en un matrimonio arreglado, parte del convenio del matrimonio era que ellos iban a recibir una herencia muy jugosa, pero una condición es que hubiera hijos. Claro.
Entonces él piensa y regresa a México, ve a sus hijos, se enamora de ellos, como te repito, y hace un plan. Y el plan es que quiere llevarse a los niños. Está un tiempo aquí, unos meses, y todo arregla para llevarse a los niños a España y cobrar su herencia, ¿no? Diciendo que son hijos de él y que cumple con la cláusula que decía para cobrar la herencia, pero no le dice a ella. A ella le dice que quiere llevar a los niños a España para que los conozcan sus papás de él y que después va a mandar por ella. Ella, como estaba perdidamente enamorada de él, todo le creía. Entonces ella dijo que sí, que se los llevaran, confiaba en él. Y entonces alguien vino y le dijo a María Luisa que no era cierto, que él se había casado, que lo de la herencia, lo de los hijos y el plan que él tenía, y ella enloqueció. Se llenó de rabia a tal grado por haber sido engañada que quiso desquitarse. Entonces él vino y le dijo: arregla a los niños, nos vamos hoy. Y ella dijo: sí. Él salió, ella toma a los niños, en esa leyenda los mata y los echa al río. Entonces cuando él regresa por los niños, ya discuten, ya pelean, porque ella le reclama, y él le dice que sí es cierto, que ella no vale nada, que se dé cuenta que es una india. Él la insulta, ¿no? Le falta el respeto de tal manera que ella se empieza a reír y le dice: no te los vas a llevar. Entonces él va, le pega, la golpea, la tira al piso y quiere recoger a los niños, y cuando llega a la habitación de los niños encuentra las cunas con sangre y le pregunta: ¿qué hiciste con mis hijos? Entonces ella en ese momento toma conciencia de lo que hizo, porque por la rabia y el enojo no tenía conciencia. Entonces cuando se da cuenta de lo que hizo, enloquece más y va al río. Él sigue el rastro de la sangre y llegan al río y se da cuenta que ahí tiraron a los niños, y él se enoja y ella desde ahí, ¿no? Se enloquece, se agarra la cabeza y comienza a gritar: ¡ay, mis hijos! ¿Qué he hecho con mis hijos? Y así toda desquiciada la lleva a la iglesia. El sacerdote de la localidad la condena y la condenan a quemarla con leña verde en la plaza donde quemaban a las que decían que eran brujas en aquel tiempo. Y entonces la amarran, ponen las hierbas verdes y prenden el fuego, y en todo ese tiempo ella no hace otra cosa más que gritar: ¡ay, mis hijos! ¿Qué he hecho con mis hijos? ¿En dónde están mis hijos? ¿No? Porque pues ya no los encuentra, porque los echó al río y el río se los llevó. Y desde entonces dicen la leyenda que en los lugares donde hay agua, ya sea estancada o fluyente, o que fluye, se oye de cuando en cuando el lamento de la Llorona. Esa es la leyenda que yo conocí hasta sexto año, que un profesor no la leyó. Sí, es la leyenda clásica, ¿no? de la Llorona, la mujer que mata a sus hijos por el capitán español o por la persona española. Hay varias versiones más también, hay cosas muy interesantes, como las visiones que tuvo Moctezuma antes de que llegaran los españoles, como presagios de que iba a caer el imperio. Entre ellos un rayo que caía, un incendio que no se podía apagar y una mujer que lamentaba por sus hijos. También es bastante interesante. Y bueno, también cabe señalar que la Llorona es un folclore no solamente mexicano, sino se comparte también en algunas partes de Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador. Tienen su propia leyenda, no es la misma, pero tiene similitudes con la leyenda mexicana. Y bueno, Ángeles, platícanos tu experiencia, por favor. Pues mira, yo era muy pequeña. Recién habíamos llegado aquí a la colonia de Santa Fe, a este hermoso pueblo. Vivíamos antes en Bellavista. Y yo tenía, no sé, 4 años y medio, 5 más o menos,
Era de las más pequeñas de la localidad, junto con otras amiguitas vecinas. Y cabe mencionar que el pueblo estaba apenas colonizándose en la parte de lo que es fuera del casco de Santa Fe, fuera de la explanada. La geografía del pueblo son cerros, son montañas. Y en la parte de arriba obviamente está la iglesia y la localidad primitiva de este lugar. Y a las orillas, que son como las faldas del cerro, el declive de la montaña, comenzaban a colonizarse apenas esos espacios y entre ellos mi colonia. Entonces muchos terrenos estaban baldíos, ¿no? Había mucho árbol de pirul y muchos magueyes. Y luz pública no había. Lo que sí había era que las pocas casas que existían, algunas sacaban un foquito al patio. La luz era muy tenue, era muy amarilla, muy bajita, pero pues alcanzaba a alumbrar un poco. Aquí en la calle había 3 casas juntas, que era la casa de los Medina, la casa nuestra y la casa de otra familia que ahorita no recuerdo su apellido. Y frente a nosotros había como un jacalito que estaba construyéndose apenas, y si vemos de frente la calle de donde vivíamos, al costado derecho estaba una casa que tenía una barda muy alta que daba a la pared, a la calle, porque las demás casas tenían como sus bardas, sus ventanas y un pedazo de patio, ¿entiendes? Uh-huh. Y esa casa no, esa casa era la pared muy alta y daba al borde de la calle. Entonces recuerdo que en esa noche salimos a jugar. Había caído un aguacero buenísimo, llovía mucho, a mí me encantaba que lloviera. Era fascinante para mí ver llover a través de la ventana, no sé por qué me gustaba tanto. Entonces terminó de llover y salimos a jugar como niños. Los más grandes yo creo que tenían como 15 años más o menos, y ahí se iba la escalerita hasta abajo, hasta los que teníamos 4 años y medio, 5. Y salimos a jugar todo el chiquillerío. Me acuerdo que después de que llovió, había luna llena, se limpió el cielo de tal forma que la luna estaba impresionante. Primero vimos la luna, hablamos sobre la luna. Bueno, hablaron, ¿no? Porque los más chiquitos no teníamos casi oportunidad de. Claro. Entonces los grandes hablaron sobre la luna, los chiquitos mirábamos la luna, escuchábamos y bla, bla, bla. Entonces a uno se le ocurrió jugar a lanzar bolas de lodo. Y el juego consistía en que hiciéramos efectivamente bolas de lodo, pararnos todos en una línea recta, mirando de frente la pared con nuestra bola en la mano, y ya en la cuenta de 3 lanzábamos la bola de lodo, y obviamente la que quedara más arriba y que se sostuviera más tiempo pegada en la pared era el que ganaba, ¿no? Entonces nos tocó el turno a los chiquitos. Éramos 6 chiquitos de corta edad, ¿no? Y pues lanzamos. En el segundo turno que nos tocaba a los pequeños, yo me acuerdo que agarré lodo y lo estaba escurriendo un poco del agua y me estaba incorporando para moldear mi bola de lodo, y justo en ese momento escuchamos un grito impresionante. Yo recuerdo así, pero en fracción de segundos, que sentí un frío terrible que recorrió desde mi cabeza, desde el centro de mi cabeza, por toda la espalda, toda mi espina dorsal, y sentí cómo se me erizaron los vellos de la piel. Cuando yo tomé conciencia, ya estaba debajo de mi cama. Entonces el lamento que escuchamos, no era ay, mis hijos, solamente es un lamento largo, es un ay, pero con una fuerza, con una profundidad que
que te das cuenta que no es posible que una persona viva lo haga. Claro. Entonces te digo, la reacción física que tuve en ese momento, yo cuando tuve conciencia estaba debajo de mi cama, con las manos llenas de lodo. No llevaba la bola de lodo, pero mis manos estaban llenas de lodo y estaba debajo de la cama. Entonces mi mamá me dijo, ¿qué te pasa, escuincla? ¿Qué haces ahí? Fue en ese momento que escuché la voz de mi mamá que me di cuenta en dónde estaba. Entonces me asomé y le dije, ay, mamá, es que acabamos de oír un grito muy feo. Estábamos jugando allá afuera. Y dijo, sí, a ver, ¿quién les manda andar jugando tan noche? Les dije que ya no salieran. Esa es la Llorona. Y sigan de noche y se los va a llevar. Clásico de las mamás, ¿no? Que te regañen cuando tienes miedo. Sí, porque... Pues cabe señalar que en mi época pues fuimos criados con puro miedo, ¿no? A través del miedo. El miedo a los adultos, el miedo... Y bueno, era una herramienta fabulosa para controlar a los chiquillos. Y además los adultos no sabemos qué hacer con el miedo de otros, porque también fuimos criados así. Y esa fue mi primera experiencia con este grito impresionante. ¿Qué sentiste aparte de miedo? Pues muchas interrogantes, muchas preguntas. Sentí, bueno, dijiste que sentí mucho miedo, sentí parálisis. Mi corazón quería salirse de mi pecho, estaba helada. Me acuerdo que sentía mucho frío después de estar jugando ahí. Quiero decirte que pues me costó trabajo dormir esa noche. Claro. Quería que alguien me arropara, que alguien me abrazara. Y pues en casa no eran muy afectuosos. Sí. Al día siguiente pues tomamos la rutina del día, nos levantamos, nos peinamos, nos lavamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó la hora de salir a jugar. Entonces, cuando salimos a jugar, pues empezamos con juegos tradicionales y todo eso, ¿no? Cabe mencionar que los que nos contenían mucho en esa época eran los niños más grandes, porque organizaban juegos para grandes y juegos para pequeños. Y cuando eran juegos para puros grandes como fútbol, voleibol y eso, a los pequeñitos nos dividían en dos grupos y nos tocaba echar porras, ¿no? Era padre. Bueno, salimos a jugar y eso, recuerdo que ese día jugaron fútbol los grandes y después jugamos al lobo y juegos tradicionales. Entonces, dentro de la rutina de diario de salir a jugar, después de jugar, nos sentábamos todos en bolita, ¿no? Hacíamos un círculo y nos sentábamos y platicábamos. A veces platicaban de lo que ocurría dentro de sus casas, de lo que veían en la televisión, de lo que los maestros les platicaban en la escuela. A los pequeños casi no teníamos voz ni voto, te vuelvo a repetir, pero sí nos tocaba escuchar. A veces nos hacían bromas a los más chiquitos, ¿no? Y ese día, cuando ya llegó el momento de platicar, el líder, el más grande entonces, que se llamaba Carlos y en paz descanse ahora, abrió el tema del grito de la noche. Y en automático todos nos hicimos chiquitos y nos juntamos más. Entonces nos dijo, no manchen, ¿oyeron el grito de anoche? No, sí, yo sí lo oí, yo también. Y los chiquitos, pues sí, lo escuchamos, ¿no? No manches, es la Llorona, ya no hay que quedarnos tan noche a jugar, hay que irnos temprano porque no nos vaya a llevar. No, pues que sí. Y a partir de ahí, cuando empezaba a oscurecer, todo el mundo para su casa. Ya no había necesidad de que salieran las mamás a gritarnos que nos metiéramos, porque eso era común antes.
y decíamos lo de siempre que responde un niño, ¿no? Ahorita. Y seguíamos jugando. Entonces, pues, esa es mi primera experiencia con La Llorona. Muy interesante, Ángeles, muchas gracias. Cuéntanos la segunda, por favor. Bueno, mira, después, pasado el tiempo, obviamente la colonia se urbanizó más, ¿no? Metieron el agua potable, la luz, bueno, ya una colonia con todos los servicios. Y donde nosotros vivíamos en ese entonces, donde te platiqué la primera experiencia, era casa de mi hermano, porque la casa del terreno de mis papás estaba en construcción. Total de que ya para entonces ya estaba la casa hecha de mis padres y nos fuimos a vivir a su casa, que era a la esquina de la misma calle donde vive mi hermano. Y ya estábamos ahí. Yo ya estaba, me acuerdo que estaba cursando la licenciatura. Yo soy licenciada en educación preescolar. Y en mi carrera, en mi estudio, había que hacer mucho material. Cabe mencionar que pues la educación ha ido evolucionando en los programas, y el programa de entonces era que tu maestra tenías que pensar en lo que ibas a hacer con los niños, regularmente cosas gráficas, cosas que estuvieran plasmadas en una hoja, y si ibas a hablar del tema de los transportes, tenías que hacer 40 aviones, 40 autos, 40 barcos, 40, porque era la cantidad de niños, y a veces más por si alguno lo rompía, entonces tenías que trazarlos, recortarlos y bla bla bla, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ya era por época de estar preparando también el documento recepcional y era muchísimo trabajo. Entonces le pedí a mi hermana que me ayudara para acabar rápido. Y pues sí, ella accedió a ayudarme. Yo tenía entonces como 24, 25 años y ella tenía 19 o 20. Y estábamos en la mesa del comedor, trazando y platicando tonterías propias de la edad. También recuerdo que había llovido. No ese día, pero días anteriores se había llovido caudalosamente. Antes, no sé por qué, pero yo percibo que antes llovía mucho y era hermoso ver llover. Cabe mencionar, como te dije anteriormente, que la geografía del terreno de Santa Fe son barrancas. Entonces, hasta abajo de aquí, de esta ladera, pasa el río Becerra, que existe desde que yo recuerdo, desde que llegamos aquí. Y cuando llegamos aquí, yo recuerdo que era un río de agua cristalina y era abundante, era muy bonito el río. Ya para entonces ya estaba sucio, ya habían traído aquí a la localidad una mosaiquera y la mosaiquera echaba todo su desagüe al río. Entonces se escuchó como una ola de aullidos de perro y se escuchó primero a lo lejos así au, 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 hasta que llegó hasta nuestra localidad. Y fue de escucharlos a lo lejos y hasta los perros más cercanos a nosotros, a nuestra casa, ¿no? Uh-huh. Y de pronto se oyó el lamento otra vez de La Llorona, ¿no? Nuevamente yo no escuché a mis hijos. Uh-huh. Yo escuché ese lamento profundo, largo, y otra vez volví a sentir ese frío que recorre desde la cabeza por toda la espina dorsal, y que te hace caer en parálisis de pronto, ¿no? Uh-huh. Así. Volteé a ver a mi hermana, nos miramos y no dijimos absolutamente nada. Rapidísimo dejamos lo que estábamos haciendo y nos fuimos a meter a la cama. Dormíamos juntas. Entonces sí tuvimos la oportunidad de abrazarnos ahí.
¿Conoces Fecunda? Fecunda es una plataforma en internet que da un espacio a personas y sus proyectos o sus pequeñas empresas para que los clientes los contacten. Fecunda solamente reúne a personas que son brillantes, inspiradoras, productivas, personas que proponen y que generan riqueza para la gente que trabaja con ellos y para sus comunidades. Conócela. fecunda.com.mx. Y de estar temblando. Y se volvió a escuchar el lamento, ya que estábamos en la cama, pero se escuchaba más lejano. Entonces nosotros somos católicos y pues lo único que hicimos fue rezar el Padre Nuestro como podíamos, porque no era ni un poder hablar ni un poder sentir fluido. Entonces empezamos a rezar y yo lo que recuerdo es que me quedé dormida rezando con miedo, pero más contenida porque nos estábamos abrazando las dos. Me quedé completamente dormida y al siguiente día pues me fui a la escuela, ¿no? Era la primera que me levantaba en casa, porque yo entraba temprano a la escuela, muy temprano, a las 7 de la mañana, entonces pues era la primera en levantarme y en irme. No tuve oportunidad de hablar con ella cuando me fui. Y ya, hasta que regresé a casa, a la hora de la comida, ¿no? Le pregunté, ¿oíste anoche? Y, ¡ay, sí, ya no me recuerdes, ya no quiero oír eso, ¿no? Fue una experiencia, pues fuerte también, ya con más conciencia, ya más grande, ya con más idea. Porque la primera vez que te comento, pues yo no sabía ni qué onda, ¿no? Nunca había oído hablar de la famosa Llorona, hasta que la escuché y comencé a atar cabos con lo que decían mis vecinos, amiguitos, amigos de esa época, lo que mi mamá dijo. Luego ya en sexto escuchar la leyenda que el maestro nos leyó, que te platiqué, y luego a esta edad ya de 24, 25 años volver a escucharla. Y no es algo que puedas decir que lo produce una persona. No es lógico lo que escuchas con lo que tienes como para argumentar. Y ese escalofrío, ese miedo que te recorre el cuerpo, que no es común sentirlo, no es común. Y esas son las experiencias que yo te puedo platicar al respecto. Muchas gracias, María. Pues es el clásico sonido de la Llorona, no es un "ay, mis hijos". Yo nunca la he escuchado, pero todos los testimonios que he logrado escuchar y he logrado recolectar, nunca dicen que es "ay, mis hijos", siempre dicen que es "ay", y es un sonido bastante largo y profundo. Incluso hay una leyenda que dice que entre más cerca se escuche, más lejos está, y entre más lejos se escuche, más cerca está, ¿no? Eso ya es como muy folclórico también. Pero qué interesante, qué interesante. Y para las personas que nos están escuchando y también lograron escuchar este lamento de la Llorona, déjenos unos comentarios en nuestro Facebook y con gusto los leemos todos. Ahora, María, por favor, cuéntanos esta experiencia con las brujas. Como comentamos al principio, las brujas es un folclore un poquito más europeo, es más pegado, o sea, bueno, tal cual las conocemos, es un poquito más religioso, porque las brujas tienen que tener un pacto con el diablo, y para que exista el diablo, pues tiene que existir Dios. Es algo más católico. Entonces, viene más de Europa, particularmente en los bosques del norte de Europa. Después, cuando llegaron los protestantes aquí a América, también tuvieron esta parte significativa en el norte de América, como Salem, por ejemplo. Y en México también tuvo esta parte de desarrollo de esta leyenda. Y se dice que una bruja en México es una bola de fuego que puede llegar a
a estar brincando en los cerros varias distancias y que no quema nada. También una bruja se cuenta que se puede quitar los ojos para ponerse ojos de gato y ver mejor en la noche. Se cuenta que se puede quitar las piernas y ponerse piernas de guajolote para poder brincar. Y se cuenta que se pone alas de lechuza también para poder volar. Se prende fuego y necesita la sangre de un niño. No sabemos para qué, no somos brujos, pero sí se cuenta que es necesaria la sangre de un niño recién nacido, particularmente que no esté bautizado, para que puedan seguir con sus ritos. Ángeles, platícanos tu historia, por favor. Pues mira, te vuelvo a repetir, en casa no había como esta parte de comunicación entre adultos y niños. Los niños no teníamos voz ni voto en muchas cosas de la vida familiar, al menos en mi familia, ¿no? Entonces, mira, yo recuerdo que tenía quizá como 6 años o 5 años y medio, más o menos, porque relaciono este evento con el nacimiento de mi sobrinita. Mi sobrina es hija de mi hermana mayor y recuerdo que había nacido. Yo dormía con mi bisabuela y en esa misma habitación dormía mi abuela en una cama matrimonial, y yo recuerdo que en ese momento en esa cama matrimonial estaba durmiendo mi hermana con su bebé. Entonces, en mi lógica dice que ella tenía poco de haber nacido, porque ese espacio era de mi abuela, no de mi hermana. Entonces, en la casa donde te digo que vivíamos en ese momento, que era casa de mi hermano, en la habitación donde estábamos había una ventana, y justo frente a nuestra ventana había 2 cerros. Ajá. Bueno, hay 2 cerros, todavía existen. Actualmente en uno de ellos se hizo una colonia muy selectiva que se llama La Loma, y en el otro hay una colonia que se llama Jalalpa. En estos cerros había árboles que mi mamá les llamaba alcanfores. Fuimos algunas veces al cerro a jugar como día de campo, y era muy bonito, ¿no? Sobre todo en época de lluvia, que nos íbamos temprano y estaba impresionante. Muchos campos, bueno, muchos espacios con flores de un solo color y de una sola especie, y había una gran variedad de flores silvestres y estaba hermoso, ¿no? Había pequeños rachuelos donde jugábamos, y bueno, estaba hermoso. Pero al cerro de Jalalpa nunca habíamos ido, nunca fui, solamente al cerro donde ahorita está la colonia La Loma, porque era el más cercano. Entonces al cerro de Jalalpa nunca fui, pero desde la casa se veían árboles parecidos al cerro donde nosotros íbamos, o sea, alcanfores. Te vuelvo a repetir que en ese tiempo el bagaje de aprendizaje más fluido era el grupo de amigos, ¿no? El grupo donde nos juntábamos para jugar y se comentaban cosas, hablaban de cosas, y sobre todo en ese momento de hacer la ruedita para platicar. En una de esas, los más grandes decidieron ir a explorar el cerro en la noche. Los más pequeños obviamente no fuimos ni convocados ni invitados para ir, pero sí para apoyar a conseguir las cosas que iban a necesitar. Y me acuerdo que en casa 2 de mis hermanos, que son casi inmediatamente nacidos antes de mí, ellos iban en ese grupo. Entonces me tocó ayudarlos a conseguir pilas para la lámpara, unas cuerdas y creo que nada más. Y ellos pues buscaron sus botas y sus pantalones de mezclilla, o sea, ropa propia para ir, según nosotros. Entonces me acuerdo que los más grandes de esa
ese grupo de amigos llevaban unas antorchas. No las prendieron en casa, pero recuerdo que eran unos palos gruesos y que arriba les habían amarrado unos trapos y dijeron que esas eran sus antorchas. Entonces, cada miembro de una familia llevaba una antorcha. O sea, mis hermanos llevaban una, ¿no? Los Medina llevaban otra. Los Zárate llevaban otra. Los Flama llevaban otra. Eran 4. Y se fueron. También recuerdo que era luna llena, porque se veía muy nítido. Entonces, llegó la tarde, se fueron como a las 6 y fue fascinante porque los que nos quedamos, bueno, al menos yo que me quedé y que te digo, algo que me fascinaba era ver a través de la ventana. Y ya pasada la noche, cuando oscureció un poco más y la luna estaba muy hermosa, muy radiante, pues se alcanzaba a ver a lo lejos las antorchas. Y yo me sentía muy emocionada, aunque no hubiera ido con ellos a explorar. Yo me sentía muy emocionada porque ellos habían ido en la noche, cuando hay mucho peligro, porque pues la geografía, se decía que había personas adictas allá, en las cuevas y todo eso. Entonces me sentía igual muy emocionada, muy excitada por el evento, aunque yo no había ido. Cuando regresaron ellos platicaron pues que sí habían explorado las cuevas, que se habían metido en unas cuevas, porque efectivamente existen esas cuevas. Desde aquí se pueden ver todavía la entrada. Y son completamente cuadradas las cuevas. Yo llegué a entrar, pero caminé, si quieres, unos 15 o 20 metros hacia adentro, nada más. Y ya más grande. Entonces ellos dijeron que entraron por un lado, que salieron por otro, y bueno, fascinante la historia. Y pasó. No tengo noción de tiempo, pero recuerdo que, retomando el nacimiento de la bebé de mi familia, de mi sobrinita, recuerdo que esa noche me asomé por la ventana, como era mi costumbre y mi fascinación. Entonces estaba viendo a través de la ventana y vi una bola de fuego. En mi experiencia, esa bola de fuego era una antorcha al principio, por lo que había visto antes. Sin embargo, era más grande. Y de pronto vi que esa bola de fuego comenzó a moverse como cuando juegas voleibol, de un lado hacia otro. Entonces, en mi conjetura, en mi razonamiento de niña y con la experiencia que había tenido antes de que los vecinos y mis hermanos habían ido a explorar, yo pensé, ¿qué muchachos tan atrevidos? ¿Cómo se atreven a jugar con una pelota de fuego? Claro. Y luego dije, pero ¿cómo no puede ser que estén jugando voleibol porque se quemarían? Entonces pensé que estaban jugando fútbol y que estaban pateando la pelota, ¿no? Okay. Pero de pronto, esa ya no era una bola de fuego, eran 2. Y llevaban esta simetría. Primero las 2 saltaban de un lado para otro y de pronto se hizo asimétrico porque una se quedó en el lado derecho, otra a la izquierda, y entonces saltaban y se cruzaban, pero ya no lo hacían como con esta curvilínea, ¿no? Ya era como en pico, saltaban hacia arriba, se cruzaban y bajaban. Eso era lo que yo veía, lo que yo alcanzaba a ver. Fue muy impactante para mí y eso ya no tuvo explicación. Sí, claro. Ya no pude explicarme en mi cabecita qué era lo que estaba ocurriendo. Ya era para mí mucho peligro. Entonces fui a la cocina, que mi mamá estaba preparando la merienda o haciendo algo en la cocina, no sé. Y le dije, mamá, mire, venga a ver esos chamacos que están jugando con una pelota con lumbre. Yo recuerdo que mi mamá ni siquiera me volteó a ver, ¿no? Y me dijo, espérate.
Y le volví a decir, mamá, es que hay unos niños en el cerro jugando con una pelota con lumbre. Ujú. Y entonces volteó a verme, yo creo que razonó lo que le dije y me dijo, ¿qué? ¿Estás loca? Le dije, no, mire, venga a ver. Ujú. Entonces fuimos a la ventana y se veían todavía las 2 bolas de fuego. Ujú. Haz de cuenta que fueran 2 cabezas de cerillo prendidas, porque se ve como fuego. Sí, claro. A lo lejos se ve como fuego. Y era curioso porque los árboles no se quemaban. Los árboles que en mi lógica estaban ahí. Entonces mi mamá las vio y dijo, ¡ah! ¡Válgame Dios, Ave María Purísima! Son las brujas. En cuanto mi mamá dijo eso, en mi cabeza y en mi corazón comenzó a haber caos. Porque yo no sabía lo que eran las brujas o no entendía lo que eran las brujas. No, yo no recuerdo que antes hubieran hablado de brujas en casa, ni tampoco los niños en la calle. Pero la reacción que vi que ellas tuvieron me alarmó mucho porque se espantaron. Mi hermana se levantó de la cama y fue a ver a la ventana y volvió a repetir las palabras de mi mamá, ¿no? Ave María Purísima. Entonces se acercó también mi bisabuela y vio y dijo, sí, son esas mendigas, vamos a proteger a la niña. Entonces recuerdo que comenzaron a moverse con mucha rapidez a buscar unas tijeras, unas agujas. Y me acuerdo que pusieron una escoba detrás de la puerta, pero la escoba tenía las cerdas hacia arriba. Y pusieron en la ventana unas tijeras abiertas. Ellas decían que estaban en forma de cruz. Yo las veía abiertas. Ok. Y después pusieron unas agujas, esas sí, en forma de cruz, bajo la almohada donde estaba dormida la bebé. Ujú. Yo me asusté mucho porque solo dijeron se quieren llevar a la niña o para que no se lleven a la niña. Pero todas las protecciones eran para la bebé, no para mí. Y yo también era una niña. Ok. Entonces me dio mucho miedo. Pero pues nadie se ocupó de mí. Claro. Y volví otra vez a dormir con mucho miedo. Gracias a Dios entonces ya mi bisabuela me arropó, ¿no? Ella me abrazó Ujú. y me dijo, no pasa nada, hija, no pasa nada, yo te cuido. Ujú. Y pues ya me dormí. Pero sí fue muy impactante esa experiencia. Claro. Quiero platicarte que después me casé e intentamos vivir en Toluca, en un pueblo que se llama Islahuaca. En una localidad que se llama Islahuaca, el pueblo donde vivíamos se llama San José. Ujú. Era donde vivía la mamá de mi ex esposo. Ujú. Y mi hijo tenía como 2 años y medio, más o menos. Y en una de esas noches, el papá de mi hijo entró y me dijo, mira, ven a ver. Y volví a ver un espectáculo similar. Ujú. El cerro estaba muy lejano de donde estaba la casa. Era un cerro muy alto, muy frondoso. En el día se veía muy verde, con muchos árboles. Ujú. Y volví a ver un espectáculo parecido al que te platiqué. Era una bola de fuego saltando de un lado a otro, pero en esta ocasión no iba solo de izquierda a derecha, sino que saltaba como cuando lanzas una pelota y brinca, ¿no? Pip, 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 así. Ujú. Así se veía. Y luego de ahí, de donde terminaba, volvía a regresar al punto donde inició y otra vez. Y también saltaba hacia arriba en pico y hacia abajo, ¿no? Su movimiento no era tan uniforme como el que yo vi cuando Claro. era pequeña. Ujú. Obviamente también me asusté y obviamente también protegí a mi hijo, haciendo lo mismo que hicieron mi hermana y mi mamá cuando yo era niña. Claro. Y ahora viví esta experiencia como mamá. Y también me aterré, también sentí mucho miedo por mi hijo. Pero quien era mi suegra entonces dijo, no te preocupes, no pasa nada.
hay que poner bien, nada más poner las agujas a Pablito debajo de su almohada y ya no pasa nada. Y pues obviamente no puede dormir tampoco bien, pero pues gracias a Dios no pasó nada más. Y esas son las dos experiencias que yo he tenido con respecto de esta leyenda de las brujas. No te puedo decir qué es, no te puedo decir si son brujas en realidad, pero sí te puedo decir que estoy segura de lo que vi. Claro. ¿No? Y de la reacción que hubo a mi alrededor cuando otros lo vieron. Uh-huh. Y pues eso es todo lo que puedo platicarte al respecto. Muchísimas gracias, Ángeles. Qué historia tan interesante. Sobre todo porque el tema de las brujas es algo que da particular miedo porque, a diferencia de la Llorona solamente grita. Las brujas sí pueden quitar una vida de algún menor. Entonces me imagino como mamá debe de ser algo sumamente aterrador, que una fuerza que tal vez no sepas qué es y que no puedas controlar se pueda llevar a tu hijo, ¿no? Qué experiencia tan grande. Pues muchísimas gracias, Ángeles, por estar aquí. Gracias por compartirnos estas historias tan interesantes. La verdad es que fueron bastante impactantes. Y pues de nuevo gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias a ti por permitirme compartir estas experiencias que son, lo sé, difíciles de creer, pero que viví y que solamente si lo vives puedes darte cuenta de que hay algo más allá, como tú dices, que no puedes controlar y que no hay explicación lógica, pero que el cuerpo escucha, ve y siente. Claro. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos. Les recuerdo que si tienen alguna historia que contarnos y quieren salir en este programa, con mucho gusto podemos invitarlos. Les recuerdo, pueden mandarnos un mensaje en nuestro Facebook, es Ecos y Sombras Podcast, o pueden mandarnos un correo electrónico a ecosysombraspodcast@gmail.com. Los saluda con mucho gusto Pablo García y que tengan muy buena noche. Hasta la próxima.